Buen día, hoy vamos a hacer un video sobre estática. Estática es una rama de la física que estudia momentos de fuerza, las fuerzas, todo lo que se aplica a determinadas estructuras, diseños. Bueno, esta rama es muy aplicada en la actualidad, ya que sin ella sería muy difícil el avance tecnológico, científico y desarrollo de la humanidad. Ante ello vamos a tener una pequeña entrevista con un ingeniero, ya que en esta carrera se utiliza mucho la estática. Nos va a explicar cómo se utiliza, para qué sirve y qué consecuencias se tendría si es que esta no habría. En esta oportunidad vamos a hacer una entrevista sobre la estática a un ingeniero civil, ya que la estática en esta carrera influye mucho. Tenemos al ingeniero Marcelino Tapia y vamos a empezar la entrevista. ¿Cuáles son las estructuras más difíciles de diseñar? Ya, las estructuras más difíciles de diseñar son las edificaciones, porque hay varios elementos que se tienen que hacer su análisis y en algunos casos si se obvian, el diseño no es completo. Entonces, sin embargo, ya la tecnología ha avanzado bastante y ahora existen programas ya que permiten hacer los análisis estáticos y dinámicos que tratan de resolver estos problemas, pero en sí son las más difíciles porque hay más elementos que considerar y del mismo modo los terrenos tienen resistencias poco bajas que si no se toman en cuenta posteriormente las estructuras fallarían y sería un mal diseño. La siguiente pregunta es: ¿qué se toma en cuenta antes de diseñar un puente? Ya, generalmente en toda estructura lo que el diseñador tiene que tener en cuenta es que la estructura sea segura, se diseñe para que sea segura y también va de la mano con la economía, o sea, tiene que ser una estructura económica y segura y funcional. Entonces esos tres elementos tienen que tenerse en cuenta antes de diseñar un proyecto para ver la viabilidad. En algunos casos no va a ser posible, si es que la estructura no va a ser segura, de repente va a ser muy costosa, entonces habrá que tomar otros criterios, cambio de ubicación, otros parámetros, pero generalmente hay que tener en cuenta los elementos para que la estructura sea segura, económica y sea funcional. ¿Por qué es importante la estática en las edificaciones? Ya, la estática es importante en las edificaciones y en el resto de estructuras porque nos permite dimensionar a través del análisis estático, su nombre lo dice, y se aplica en todas las estructuras, se basan en un análisis estático y dinámico. Hay estructuras que requieren, aparte ya del estático o análisis dinámico, en donde intervienen ya las fuerzas sísmicas. Pero por lo general y de manera elemental, la estática resuelve muchos problemas de diseño en todas las estructuras, tales como edificaciones, en los puentes, en los muros de contención, en las estructuras metálicas, donde se utiliza bastante la estática, donde se hace un análisis de fuerzas de las cerchas, que son estructuras metálicas. Como usted dijo que se utilizan en la mayoría de edificaciones, ¿nos podría dar ciertos ejemplos de cada edificación? ¿En dónde se utilizaría la estática, por ejemplo, en los proyectos de agua? Sí, en los proyectos de agua potable, por decir, se utiliza la estática en el diseño de tuberías y en el cálculo de presiones de las tuberías. Sabemos que el agua tiene una presión que se mide en columnas de agua y esa presión, si es demasiado fuerte, puede causar el colapso de la tubería, puede romper la tubería y también puede desplazar a la tubería. Puede desplazar porque es una fuerza horizontal que tendría que tener un anclaje para que la tubería se mantenga estable. Entonces ahí se hace un análisis estático, diríamos, de las fuerzas, tanto verticales, horizontales, que permitan la estabilidad de las tuberías. Ya, en los puentes. En los puentes también se utiliza la estática para el cálculo estructural, en donde se consideran las fuerzas que actúan sobre el puente, como son la fuerza del vehículo,
la fuerza misma del puente, también se considera la fuerza del sismo, las fuerzas de viento y en algunos casos las fuerzas del hielo, otros elementos que generen fuerza. Y también los cambios de temperatura generan fuerzas, o sea, son fuerzas que hay que considerar para la dilatación. Entonces en un puente se hace un análisis estructural basado en la estática, en donde se tiene que ver las fuerzas que actúan, como ya lo mencionamos, deben ser iguales a las fuerzas que resiste el terreno. En este caso en un puente la resistencia lo del terreno. La estructura del puente está conformada por las losas y vigas y por los pilares o estribos. Entonces las losas y vigas transmiten las fuerzas a los pilares y los estribos, y esto lo transmiten las fuerzas al terreno. Entonces se hace un análisis estático y también dinámico, donde se logra controlar o se logra diseñar de tal manera que la sumatoria de fuerzas, tanto verticales, horizontales y de los momentos, sea igual a cero. Ahí estamos aplicando la estática. En una central hidroeléctrica. En la central hidroeléctrica se utiliza bastante también la estática en la tubería de fuerza o la tubería de presión, que es una tubería vertical que une una cámara de carga que queda a una altura considerable, por decirlo, a unos 100 metros, y la casa de máquinas, donde se encuentran las turbinas. Entonces la tubería tiene que estar estable, tiene que estar, no tiene que moverse, pero porque el agua, por la gran altura que tiene una fuerza tremenda. Entonces se generan fuerzas tremendas que generarían el desplazamiento de la tubería. Para eso se construyen los anclajes, se llaman los anclajes, son los bloques de concreto en los cuales se ancla la tubería. Igual, en cada anclaje se hace una sumatoria de fuerzas, tanto en X o fuerzas horizontales, una sumatoria de fuerzas verticales, incluso se hace un análisis de momentos, que es la fuerza por la distancia, hasta lograr el equilibrio. Con esas características se logra diseñar ya, dimensionar el tamaño del anclaje. Y en los muros de contención. Los muros de contención son un ejemplo típico de donde se aplica bastante la estática, porque ahí sí se hace, todo muro debe tener un análisis estático, completando con el análisis dinámico, en donde se hace la sumatoria de fuerzas, debe ser igual a cero. Se hace el análisis al desplazamiento, el muro no debe desplazarse. En este caso aplicamos la estática en el sentido horizontal, las fuerzas horizontales o en X deberían ser igual a cero. Se hace el análisis de hundimiento, el muro no debe hundirse, entonces el mismo peso del muro no debería ser mayor que la fuerza de resistencia del terreno. El terreno tiene una resistencia, entonces se tiene que diseñar el muro y mejorar el terreno en caso que tenga una resistencia baja hasta lograr la estabilidad vertical. Y también se hace un análisis de momentos para que el muro de contención no se voltee. Finalmente, o sea, podemos resumir de que la estática sí se aplica bastante en los muros de contención mediante los tres análisis: análisis al desplazamiento, análisis al volteo y análisis al hundimiento. En todo se aplica el criterio, los principios básicos de la estática es igualar las fuerzas a cero, o sea, mantener el equilibrio mediante la sumatoria de fuerzas, que debe ser igual a cero. En una carretera, ¿cómo se aplica la estática? Ya en la carretera tenemos dos tipos de utilidad de la estática. Una de los diseños en sí de la estructura como vía, como el diseño de las losas o de los pavimentos, en donde igual no se contrarresta el peso que tiene el vehículo, más la estructura en sí, que sería la losa, debe ser igual o menor, esas cargas deben ser iguales o menores a la resistencia del terreno. Es por eso que en las pistas se utilizan, previa a la losa, se utilizan unas capas de afirmado que se llama la base, la cual nos permite mejorar la resistencia del terreno, determinar de tal manera que al hacer la sumatoria de fuerzas se mantenga el equilibrio. Y la otra fase de las vías ya es el desplazamiento del vehículo. El desplazamiento del vehículo tiene que ver con el diseño geométrico de la carretera. En el caso de las curvas se hace una sumatoria de fuerzas porque el vehículo va a tener en la curva va a tener una fuerza centrífuga, una fuerza que se desplaza por la tangente y la carretera tiene que estar diseñada para contrarrestar esa fuerza.
y eso se logra mediante un dispositivo o una forma de carretera que se llaman los peraltes. Por eso en las carreteras, en las curvas, si has observado, ahí se observa una inclinación de la carretera en las curvas. Justo ese es producto de la aplicación de la estática. Por un lado, la fuerza del vehículo tiende a salirse por la tangente y la fuerza y la forma del peralte que tiene la carretera tiende a mantener el vehículo hacia adentro, y con eso se logra el equilibrio de fuerzas. Ahí se utiliza la estática. Y por último, en resumen, ¿nos podría decir para qué sirve la estática en todo esto? La estática tiene varios usos, es una ciencia, pero en el campo de la ingeniería, por ejemplo, se utiliza la estática para el diseño de casi todas las estructuras. Hablamos de edificaciones, de coliseos, de estadios. Todas las estructuras son sometidas a un análisis de fuerzas. Ahí se utiliza la estática. Nos permite resolver los diseños, nos permite diseñar, nos permite dimensionar, ¿no? Y todo basado en el equilibrio de fuerzas. Es de bastante aplicación la estática en todas las estructuras. Y en la ingeniería es una herramienta básica, porque todos los análisis y diseños estructurales se hacen basados en la estática, complementados ya desde luego también con los análisis dinámicos, sobre todo en los elementos donde es fundamental utilizar ya las fuerzas sísmicas, y ahora es ya obligatorio hacer diseños sísmicos, pero todo parte en función a la aplicación de la estática. Muchas gracias, esta ha sido la entrevista con el ingeniero Marcelino Tapia. Hasta la próxima.